Muy buenos días, bendiciones, saludos y un abrazo cariñoso para todos. Los hispanos somos guapos, pero nunca nos vemos mejor que alabando al Señor, de verdad. Había hoy un mosaico de diversidad. Venimos de muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe y todos aquí representando pues nuestras diversas culturas, porque aunque somos latinos, pues la verdad es de que hay rasgos culturales bien definidos, pero todos compartiendo una fe, un Dios, un Señor, un Rey. La verdad es un milagro. Yo no sé cuántos habían soñado con pertenecer y ver una comunidad hispana avivada, reunida alrededor de Jesucristo y su palabra. Que el motivo no sea pasarla bien, que la pasamos espectacular y hoy va a haber fútbol y todo, ¿verdad? Pero esas cosas son temporales y Jesucristo nos ha llamado a una relación maravillosa y eterna con Él, y esto es la verdad un milagro, y yo estoy más que sorprendido gratamente y contento de ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Chicago con su pueblo hispano. Y bueno, pues estamos en nuestra serie La Biblia en blanco y negro, y no es otra cosa sino nuestro estudio de la carta de Juan, capítulo por capítulo, verso por verso. Juan escribió algunos libros en el Nuevo Testamento, 3 cartas, el Evangelio, ¿y cuál otro? Apocalipsis, es correcto. Así es de que Juan escribió entonces 5 libros en el Nuevo Testamento. Hoy estamos en sus cartas, estamos en la primera carta de Juan y estamos en el capítulo 2, en los versículos 18 al 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 28. Esta carta tiene un bosquejo muy sencillo, muy simple. Tiene 6 capítulos. Los primeros 2, Juan nos lleva de la mano a experimentar la luz de Dios. Capítulos 1 y 2, experimentando la luz de Dios. Capítulos 3 y 4, experimentando el amor de Dios. Es lo que vamos a comenzar ya la próxima semana. Y capítulos 5 y 6, 5 nada más, experimentando la vida de Dios. Hoy estamos terminando la primera sección, experimentando la luz de Dios. Y Pablo y Juan ahí en su introducción nos dice que el propósito de esta carta en el versículo 4 es que nuestro gozo sea total, sea cumplido, sea pleno, y entendemos por lo que nos dice aquí el Espíritu Santo a través de Juan, que nuestro gozo se encuentra en tener, disfrutar, experimentar una relación personal, verdadera, cotidiana y eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores a través de Jesucristo, nuestro maravilloso Salvador. Y capítulos 1 y 2 pone algunas pruebas de si alguno tiene alguna idea de conocer a Dios o tener una relación personal con Él. Aquí pone 4 pruebas en blanco y negro. La primera prueba está en el capítulo 1, versículo 6, y nos dice que si decimos que tenemos una relación con Él, amistad con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por lo tanto, esta primera prueba es la prueba moral, donde consideramos que Dios es luz. Y esto no en base a una idea del apóstol Juan, sino en base a lo que escribe aquí Primera de Juan, el mensaje que hemos oído de Él. Así es de que la Biblia no es fábulas humanas, ideas humanas. La Biblia es esta revelación de Dios a través de sus santos hombres. Es increíble la unidad que tiene la Biblia. 66 libros y todos hablan del mismo tema, todos con una armonía increíble. No es otra cosa sino la mente de Dios, pero también el Espíritu de Dios hablándole al corazón del hombre. La primera prueba, pues, es la prueba moral. La segunda, la prueba de la obediencia. Ahí en el capítulo 2, versículo 4, el que dice: yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso, dice Juan. La verdad no está en él. Esta segunda prueba, recordemos un poco, que es que el amor de Dios se perfecciona en el creyente, se perfecciona, llega a su totalidad, encuentra una respuesta cuando el creyente le entrega su amor a Dios en respuesta a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, en obediencia. Así es de que obedecer su palabra, no solamente conocerla de una manera intelectual, sino esto experimentando su vida a través de la obediencia. En tercer lugar, la tercera prueba está en el capítulo 2, versículo 9, y dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 3 pruebas ya hemos visto: la prueba moral, la prueba de la obediencia, la prueba del amor. Hoy vamos a ver la cuarta prueba, la prueba de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Versículo 18, si están conmigo ahí: hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Juan expresa este sentir que tuvieron todos los escritores del Nuevo Testamento, una expectativa por el regreso de Jesucristo. Jesucristo nos invita al final del Evangelio de Mateo que nosotros vivamos nuestras vidas así, esperando el regreso del Señor. Dice: si alguien sabe que van a minar su casa, ¿cómo puede ir a dormir? Ustedes velen, cuiden, oren, ¿verdad? Porque no saben a qué hora va a llegar Jesucristo. Jesucristo dice: el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Así es de que todos los creyentes en toda la historia de la iglesia cristiana han vivido sus vidas con ese sentido de expectativa. Pero aquí la implicación es más que solamente orar, velar y cuidar y esperar el regreso de Jesucristo. Miren, ya detalla más aquí Juan a lo que se refiere. Ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron, el anticristo viene, y hace una comparación. ¿Ok? Así en este momento ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí en Mateo 24, cuando Jesucristo responde 2 preguntas muy interesantes que sus discípulos le hacen. La primera pregunta es: Señor, me hablaste de que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida de este majestuoso templo. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Verdad? Y la segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Son 2 preguntas, y el capítulo 24 de Mateo, pues, es la respuesta a estas 2 preguntas. Por eso están a veces entrelazadas las respuestas, y hay que observarlo cuidadosamente, aislar los dos eventos. Uno tuvo lugar en el año 70 después de Jesucristo, cuando Jerusalén fue literalmente devastada, y se cumplió lo que Jesucristo dijo: no quedó piedra sobre piedra. Pero la segunda es las señales del regreso de Jesucristo. No vamos a ahondar mucho en detalles ahí, pero yo en Mateo 24 quiero leerles algunos versículos que considero son el marco. Sabemos que Jesucristo habló de guerras, pestes, hambres, terremotos, y que esto sería solamente dolores de parto. Y cuando pensamos en dolores de parto, pensamos en 2 cosas: más intensos y con más frecuencia. Y sabemos que las guerras cada vez se recrudecen más, se intensifican más, son con mucho más frecuencia. Asimismo, los terremotos, las pestes, el hambre, el caos que ha llevado a la humanidad por su pecado y por su rebeldía a la condición en la que está, son las señales del fin. Pero el marco de esas señales es a lo que yo me quiero referir. Y miren, ahí en Mateo 24, yo se los leo. Jesús dice: respondió y les dijo: miren que nadie los engañe. Verso 5: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es el marco, pues, de estas señales que estamos mirando? Si para Juan era ya la última hora, creo yo que estamos viviendo los últimos segundos, sería los últimos minutos antes del regreso inminente de Jesucristo. Y este regreso está enmarcado, según lo que estamos leyendo ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, por el levantamiento de estos anticristos. Ahora, anticristo es un término muy, digamos, juanino o exclusivamente juanino. Si bien cuando digo juanino es del apóstol Juan, la Biblia habla de este personaje desde el profeta Daniel. Con claridad se anuncia el advenimiento de este hombre, al cual Daniel lo describe con términos como altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 9, versículo 26 nos dice del anticristo que es el príncipe que habrá de venir. Jesucristo habló de él en Juan 5 como aquel que vendría en su propio nombre. El apóstol Pablo habló del anticristo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y versos 8, y dijo de él que sería el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se refiere a él como aquel inicuo, y finalmente Apocalipsis lo describe en el capítulo 13, 16 y 19 como la bestia. Entonces, anticristo no es un nombre. Cuando él proponga esta solución para los conflictos políticos, para los conflictos sociales, para los conflictos civiles, económicos, él va a proponer a la humanidad una solución. De repente todos los recursos tecnológicos, satelitales y demás, todo el periodismo mundial, toda la multimedia que le llaman, va a estar a su derredor, y él no va a decir, bueno, mi nombre es anticristo, pero para los cuates me pueden decir anti, ¿no? Jamás él se va a mostrar con ese nombre. Él quizá tenga, bueno, seguro cualquier otro nombre, pero se le dice y se le identifica aquí en las cartas de Juan, porque solamente hay 5 referencias al anticristo, al hombre de pecado, y esas están en las cartas de Juan. 4 en esta carta que estamos hablando, ¿verdad? Una al anticristo, otros los anticristos que han salido, otro el espíritu del anticristo en el capítulo 4, y finalmente en la segunda carta, en el versículo 7, también se nos hace una referencia más al anticristo. ¿Qué significa anticristo? Anticristo no solo es el que se opone a Cristo, no solo se nos habla de él, el que está en contra de Cristo, sino, miren, mucho más sutil, mucho más peligroso, mucho más dañino, mucho más perjudicial, el que está en lugar de Cristo. Y justamente Cristo dio esta señal, cuando en el lugar santísimo se ofrezca esta abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que lee entienda. No quiero entrar en detalles alrededor de esto, pero esto era anunciando cuando el anticristo, después de proporcionar y proveer y promover toda esta paz mundial, toda esta reconciliación mundial, esos problemas tan fuertes que hay ahora en Medio Oriente, en todo el mundo, él traerá una solución. Habrá un firmado finalmente de paz. En ese momento Jesucristo vuelve. Hay 3 años de aparente paz, y dice Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina. El anticristo exigirá que se le adore a él mismo como Dios, se opondrá a todo lo que se levanta como objeto de culto, ¿verdad? Y él se pondrá en el lugar de Dios y reclamará la adoración. Él mismo unirá pues la economía, la política y la religión en un sistema descrito en Apocalipsis como la gran Babilonia. Y pudiéramos hablar muchísimo de eso, porque la Biblia habla mucho de esto. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Juan?
Hay un cáncer, hay un virus muy sutil que amenaza tu relación con Dios. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es muy fácil, es muy sencillo. Hay muchas religiones que el hombre se ha inventado. Lamentablemente del cristianismo han surgido muchas sectas, muchos cultos que no honran a Dios, que pretenden engañar al hombre y desviarlo de su atención y de su confianza en Jesucristo, ya que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y detrás de todo esto está el espíritu del anticristo orquestándolo. Por lo tanto, el anticristo cuando venga no tendrá ojos no sé, de gato, no vendrá oliendo a azufre, ¿no? Y dejando humito por ahí, ni colmillos grandes, ni vestirá. Él será una persona elocuente, inteligente. Los seres humanos tenemos una tendencia a rendir culto a la personalidad. Hoy en día tú prendes la televisión y ves programas enteros hablando de las celebridades. Lamentablemente no hay mucho bueno que decir de las celebridades. Entonces, puros chismes y puro mugrero. Pero ahí los tienes, rindiéndole culto a las celebridades, culto a las criaturas. El escenario está listo para que aparezca un líder mundial y aparentemente traiga esta seguridad económica, social y política que el hombre quiere ver, quiere encontrar. ¿Por qué? Porque no conocieron al príncipe de paz, que vino a ser la paz a través de la sangre de su cruz para con el Padre. Si tenemos la paz con Dios, tenemos la paz de Dios. El mundo no ha encontrado la paz de Dios porque no se ha reconciliado con Dios, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces esto es un cáncer, esto es un virus. Y ¿sabes qué? Este virus a veces viene en tarritos de religiosidad, ¿no? En tabletitas de religión. Y dice aquí de estos portadores del virus, en el versículo 18 al final: ahora ya surgieron muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Déjenme mostrarles una imagen aquí en la pantalla de una persona que se está haciendo famosa. Él se llama José de Jesús, tenía que ser, ¿verdad? José de Jesús Miranda. Y él es el autoproclamado Jesucristo encarnado. Él tiene una iglesia en la ciudad de Miami, Florida. Muchísimas personas van ahí. Me impresionó mucho lo que dice una hija de él. Dice: yo no sé si esto es un culto o una secta, pero yo no me pienso ir de aquí. Yo estoy feliz con lo que aquí he recibido. No es un juego, no es una historieta, no es una fábula. La Biblia lo pronosticó miles de años antes y hoy está sucediendo. Esto lo traigo a colación, muchas gracias, porque el pasado jueves en la cadena Univisión, algunos de ustedes vieron esta entrevista con el autodenominado Jesucristo hecho hombre, y dijo atrocidades impresionantes. Mucha gente está creyendo la mentira de ese hombre y la mentira de muchos hombres como este, cuyo propósito es engañar a la humanidad y, repito, desviarnos de nuestra confianza en Jesucristo. Miren cómo es la epidemia. Vamos a conocer un poquito más a detalle el virus, cómo trabaja, cómo opera en la mente y en el corazón de las personas. Versículo 19, si están conmigo ahí, seguimos adelante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Interesante, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí Juan hace referencia a personas específicas en un tiempo específico. Con mucha probabilidad se trataba entonces de testigos presenciales de la gloria de Jesucristo, que, como Juan se refiere a Jesucristo, vieron la gracia, la verdad, el poder, la manifestación de Dios a través de Jesucristo, pero decidieron no creer. Creyeron más la mentira. ¿Cuál es la mentira? La verdad es: hay un solo Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es la mentira?
El hombre es Dios, Él es la causa, Él es la razón de la existencia. Somos el centro del universo. Fuera del hombre no hay ninguna otra razón para existir. Tremenda mentira. Entonces estas personas que fueron alumbradas por el Espíritu Santo, contemplaron a Jesucristo, decidieron no creer, decidieron no confiar. Y yo digo que no hay peor pecado que del cual uno no se quiere arrepentir. La Biblia dice que todos los pecados a los hijos de los hombres les van a ser perdonados, todos, excepto uno. Y hay un pecado imperdonable. Hay muchas maneras de describirlo, pero la manera más sencilla es aquel pecado del cual uno no se arrepiente. Aquel pecado en el que el Espíritu Santo a mi corazón revela el amor, la gracia de Dios, me invita a arrepentirme y confiar en Dios, y no quiero. Quiero seguir viviendo en mi maldad, en mi oscuridad, en mi muerte. Pero sobre todo, los evangelios describen esto: atribuirle al diablo las obras de Dios, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, esta gente vivía en comunión con los cristianos. Cuando decimos salieron de nosotros, no es de que y venían a Casa de Luz, pero después se fueron a Harvest Bible Church. Por supuesto que no. O venían aquí y se fueron a la primera iglesia bíblica. Claro que no está hablando de eso, ¿verdad? El cuerpo de Jesucristo es diverso en esta ciudad, en todo el mundo, ¿verdad? Todos los que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos confiado no en nuestras obras, sino en los méritos de Jesucristo, hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida, somos parte de la familia de Dios y todos somos hermanos. Pero el virus comienza cuando del cristianismo hay gente, son una bola de hipócritas. La Biblia fue escrita por hombres, aparte ni la he leído, ¿verdad? Fue escrita por hombres. Está llena de errores. Jamás se tomaron la delicadeza de checarlos. Simplemente la razón que da la Biblia es: la luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la única razón. Y entonces salieron de nosotros, dice Juan. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Versículos 20 y 21. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Se fijan el contraste que es aquí? Ellos salieron, pero ustedes tienen la unción del Santo. Y a partir de aquí va a empezar a desarrollar esta idea. ¿Qué es la unción? Bueno, la palabra unción viene del término ungir, y ungir viene del término que pues ungüento, ¿verdad? No es otra cosa sino el derramamiento de algún líquido precioso, un aceite, un perfume. Los orientales tenían mucho esta costumbre de usar sus cosméticos más finos en forma de líquidos, de perfumes, de aceites. Y entonces la gente era ungida con esos propósitos. Era ungida también cuando era lastimada. La gente era ungida, ¿verdad?, cuando eran sepultados, ¿verdad? Todo este embalsamamiento no es otra cosa más que el derramamiento de estos líquidos, diversos propósitos. Pero en la vida religiosa de Israel, esta unción, este acto de ungir, este acto de aplicar un ungüento en forma líquida, era cuando se reconocía un profeta que Dios había enviado, ¿verdad? Y se le recibía y se le ordenaba en su ministerio de profeta. Lo mismo sucedía con los reyes, lo mismo sucedía con los sacerdotes. Miren qué interesante texto. Aquí es el primero que Jesucristo lee cuando está en Nazaret, hablando de la unción que Él como profeta, como rey y como sacerdote, quien dio su vida por nosotros, recibió del Padre. Lucas 4 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló él el lugar donde estaba escrito, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se fijan la relación entre el Espíritu Santo,
y la aplicación de este ungüento? En otras palabras, este ungüento en el Antiguo Testamento era como un símbolo o tipificaba o anunciaba una realidad más grande, la venida del Espíritu Santo, en este caso sobre Cristo, el profeta de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el único mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote. Así es de que el Espíritu Santo está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bien, entonces, pero Juan dice, ustedes han recibido esta unción. En otras palabras, ustedes han recibido también el Espíritu Santo. Mira cómo Pablo hace referencia a esta unción. Es importante entender a qué se refiere y para quién es. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, verso 21. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, escuchen, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Observen esto. Dios, en el momento que tú vienes delante de Él, reconoces tus pecados, aceptas a Jesucristo como tu Salvador, reconoces que Él murió en la cruz para pagar por tu maldad, pero que Él resucitó para darte una nueva vida. Él envía a Jesucristo del Padre, la presencia misma del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Dios mismo. Porque Dios es uno. Porque la Biblia dice en Efesios que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Cuando viene el Espíritu Santo no estamos hablando de otra cosa, sino que está la misma presencia de Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, dice que estos son las arras. Es como una garantía que le da Dios a todos los creyentes de que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Es maravilloso saber que la relación que yo tengo hoy con Jesucristo, yo no la pensé, yo no la busqué, yo no la comencé, Dios la inició. Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo Dios me amó, me conoció, me puso nombre, se reveló a mi corazón. Por eso Pablo dice, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Esto es muy importante entenderlo, porque esta unción, este Espíritu Santo, esta presencia de Dios, esta garantía, estas arras, es para todo creyente. Hoy en día nos dejamos marear con ideas de que no, este hermano tiene mucha unción, este tiene poca unción. Dios no da el Espíritu por medida. Por supuesto que uno es guiado a caminar en el Espíritu, a obedecer al Espíritu, a no contristar al Espíritu con el cual fuimos sellados. Pero esto, la unción, mis hermanos, en el Nuevo Testamento es una posesión común de todos los creyentes. Es una propiedad que Dios nos ha dado a todos los creyentes, y como dice en el libro de Gálatas, por gracia. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por confiar en Cristo? Solamente por confiar en Cristo. Vamos a seguir adelante. Así que este Espíritu Santo, versículo 20, ahí en primera de Juan 2, me lleva a conocer todas las cosas. Conocer todas las cosas, esta palabra que usa para conocer aquí el Espíritu Santo es conocer por intuición. Ya no es algo que yo aprendí, ya es el Espíritu en mi corazón que le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios, que yo no necesito hacer alguna otra cosa más para ser acepto delante de Dios. Cuando yo empiezo a oír cosas como que como cristiano me hace falta algo, cuando yo empiezo a escuchar que alguien se autoproclama, ¿verdad?, como alguien muy superior a todos los demás cristianos, cuando alguien atrae la mirada, la atención, el reconocimiento a Él en nombre de Dios, hay un espíritu en mi corazón que me dice, mis antenitas de mí están detectando la presencia del enemigo. Es lo que está diciendo aquí. Ustedes tienen un Espíritu Santo ahora que les lleva a conocer intuitivamente a Dios, ¿verdad? Versículo 21.
No les he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Segunda característica de este virus: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Yo lo que voy a decir, he pensado mucho, lo he pensado en oración y me siento guiado por Dios de hablarlo con toda claridad. Hay una secta que ha cobrado muchos adeptos, digamos, que ha ganado mucho terreno en la población hispana, y esta es la secta de los testigos de Jehová. Cuando ellos tocan a tu puerta y te dan literatura, tú checas y hay mucho contenido bíblico. Hay mucho en lo cual tú puedes decir, oye, pues esto está en la Biblia, está perfecto. Es más, me atrevería a decir que hasta el 95%. Es increíble. Pero tú sabes que hay unos virus, y los más mortales ni al microscopio se pueden ver, y son terriblemente mortales. Nunca la mentira es más dañina que cuando viene mezclada con la verdad. Nunca, la tifoidea cuando te vas a comer el taco con tifoidea no te mira así, ¿verdad? Ay, hasta sueltas el taco, dices, ay, híjole. No, la salsita está calientito, huele a carboncito, lo que sea, y algo fue lavado con un agua equivocada y trae la bacteria. Aquí está la bacteria. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerdan? Los gnósticos decían, uno es Jesús y otro es la deidad. La deidad dejó a Jesús en el momento de la muerte. Eso es lo que decían los gnósticos. Hoy mucha gente piensa, muchas sectas. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién piensas que es Jesucristo? Bueno, es una deidad menor, un Dios con D minúscula. Tú ve a la Biblia si te han regalado alguna, ¿verdad? De la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, vas Juan 1:1 y tú vas a dar cuenta que dicen que el verbo era, y le ponen un Dios, una edad menor. Y si empiezas a platicar un poco más con ellos, te van a decir que es el arcángel Miguel. Algunas otras sectas dicen que Jesucristo es es el unigénito Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Pregúntales tú, el que murió en la cruz hace 2000 años por mis pecados, ¿es Dios o no es Dios? Esa es la pregunta cabal, esta es la pregunta categórica. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 9:6 nos dice, anunciando la venida de Jesucristo, porque hijo nos es dado, niño nos es nacido, el principado sobre su hombro, y será su nombre llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. El apóstol Pablo escribió diciendo, Dios estaba en Cristo muriendo, reconciliando consigo a la humanidad sin tomarles en cuenta su pecado. ¿Quién estaba muriendo en la cruz? Jesús. Por eso relatan los evangelios que en el momento que Jesús entrega el Espíritu, el cosmos se conmovió, hubo oscuridad 3 horas, las piedras se partieron, sucedió algo terrible cuando Jesucristo entregó el Espíritu y murió en la cruz por todos nosotros. La Biblia enseña que Cristo y el Padre son uno. Jesús dice ahí en Juan, y usa un término bien judío con el cual Dios se reveló a Moisés. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? El que no tiene principio y el que no tiene fin, el que tiene existencia eterna en sí mismo. Yo soy el que soy. Y Cristo dijo, si no creen que yo soy, identificándose con el Padre, en vuestros pecados moriréis. En Apocalipsis 1, Jesucristo es presentado también como aquel que traspasaron. Mirarán entonces al que traspasaron, haciendo referencia al profeta Zacarías cuando dice, hablando Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento, mirarán a mí al que traspasaron. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. ¿Y qué es lo que dice el mentiroso? El espíritu del anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No es un problema de opiniones, no es un problema de que los hermanitos creen una cosa o creen otra. Es un problema de salvación. El que tiene al Hijo de Dios en su vida
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Es así de claro, es así de grave, pero es así de glorioso, mis hermanos. Dios nos amó y mostró su amor por nosotros en que, siendo pecadores, indignos, inmerecedores de tal regalo, Dios mismo se hizo carne y fue a la cruz. Desde el día que nació, cada uno de sus pies se fueron conduciendo a esa cruz, donde un día pensaría en ti y cargaría el pecado de toda la humanidad. El que murió en esa cruz, mis hermanos, es Dios. No es otra persona más que Dios. ¿Por qué decirlo con palabras suaves cuando la Biblia dice que el que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios tampoco tiene al Padre? Analiza las sectas. Cuando te toquen a la puerta, lo primero que vas a preguntar es que si creen que Jesucristo es Dios con nosotros, la deidad. Y entonces, versículo 24, ¿cómo se soluciona esta enfermedad? Estamos viviendo tiempos de enfermedad. Yo les he platicado que antes de venir acá me enfermé de hepatitis. Horrible. Yo escuché que en Cuernavaca había un foco de hepatitis. ¿Qué creen que hice? No hice caso. Mi esposa me decía, vámonos a vacunar. Yo decía, pues ¿para qué? Mira, comemos con agua hervida, tenemos mucho cuidado, no comemos en la calle, etcétera. Finalmente el virus llegó a mi organismo, me sentí morir, fueron los 3 meses más horribles de mi vida. Hepatitis fue terrible, toda mi familia le dio hepatitis. Tan solo si yo me hubiera vacunado, se hubiera remediado el asunto. Mira el versículo 24 cómo dice: sigue siendo la medicina preventiva la mejor medicina. Y en cuanto al engaño, mis hermanos, nadie está exento del engaño. Muchos anticristos han salido por el mundo. La mejor medicina es la medicina preventiva. Versículo 24 dice: lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la vida eterna. ¿De qué se trata, mis hermanos? De permanecer en Dios. ¿A través de qué? De su palabra, lo que hemos escuchado. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué bueno que en Casa de Luz no se enseñe otra cosa sino la palabra de Dios. El ser humano tiene una tendencia: si es nuevo, es mejor. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado nuestros pantaloncitos que nos quedaban muy bien? Tenían 2, 3 hilitos por ahí, ¿verdad? Compramos otros pantalones. Ay, cómo extraño mis antiguos pantalones. Hijo, ninguno se ajustaba tan bien o tan poco bien como mis anteriores pantalones. ¿O cuántas señoras cambiaron su refrigerador? Tienen uno nuevo muy bonito, pero no enfría como ellas querían, ¿verdad? O una guitarra. No hay como un instrumento antiguo. Algunos llegan hasta cambiar la vieja por una nueva, imagínense. No hay derecho, óigame, ¿no? Pero en la enseñanza de la Biblia, justamente lo antiguo es lo mejor. Pablo dice que hoy, en estos tiempos de confusión, habría comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Dime otra cosa nueva. A ver, y algo nuevo. Como si fuera interesante que alguien se parara delante de la audiencia y dijera: hoy traigo una revelación que nadie jamás ha escuchado. Dios me la dio a mí. Peligro, brother. Peligro, porque si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Así es de que lo que tú oíste desde el principio, no le cambies. Aquí no hay problemas de derechos de autor. Dios no se enoja, Dios no se agüita con que, oye, esto es mi palabra, me tienes que pagar regalías. No. Pablo dice: lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, idóneos, que sean capaces de transmitir lo mismo. No le pongas, no le quites. Eso es lo que dice Apocalipsis, que las plagas de ese libro caerán con aquel que le añada o le quite a las palabras de esta profecía. Esta palabra tiene que ser conocida, leída, creída y sobre todo obedecida. ¿Cuál es el sentido
cuando aquí Juan nos dice que permanezcamos en su palabra? Obediencia, ¿sí o no? No se trata de que nos memoricemos la Biblia, ¿verdad? No se trata de que conozcamos toda la Biblia de memoria, se trata de que lo poquito que conocemos de la palabra de Dios lo pongamos por obra. ¿Y eso qué significa? En el versículo 24 nos dice que eso es permanecer en el Hijo y en el Padre. Miren la conexión, yo se lo voy a leer otra vez. Miren la conexión, por eso hacemos en Casa de Luz un énfasis muy especial en la palabra de Dios, porque entendemos que permanecer en la palabra de Dios es permanecer en el Hijo y en el Padre. Te leo el versículo 24. Lo que has oído desde el principio permanezca en ti. Y mira la condicionante. Si lo que tú has oído permanece en ti, entonces tú también estás permaneciendo en el Hijo y en el Padre. ¿Qué te parece? Una relación increíble entre permanecer conociendo y obedeciendo este libro y permanecer conectados a la vida. Mira el siguiente versículo. Esta es la promesa que Él nos hizo. Es una promesa, ¿verdad? Si tú estás en la palabra, Él hará habitación en ti. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo vendrá mi Padre, habitaremos en Él y nos manifestaremos a Él. Juan 14, 23. Una conexión increíble entre guardar su palabra y permanecer en Él. Esta es la promesa. Esta es ¿qué? Versículo 25, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es inmortalidad. Mucha gente piensa, y cuando yo me muera, pues hijo, ojalá que tenga la vida eterna, para vivir, ¿no? Yo creo que de eso se trata. La Biblia dice que todos los seres humanos somos inmortales, que Dios ha puesto inmortalidad en nuestro corazón. El problema cuando nos morimos no es si eres eterno o no. El problema es a dónde vas a cambiar tu domicilio. Ahora sí que para arriba o para abajo. Vas de subida o vas de bajada, ¿verdad? Ese es el asunto. Por eso Cristo dice que el que cree en Él no viene a condenación, sino pasa de muerte a vida. La vida eterna es permanecer en el Padre y en el Hijo, los cuales son uno. Y permanecer en el Padre y en el Hijo no significa ir los domingos a Casa de Luz. Significa que lo que tú escuchas lo pones por obra. ¿Qué has decidido devotamente leer, escudriñar, creer y obedecer y defender con tu vida lo que está escrito aquí? Ese es el sentido de un testigo. Un testigo es aquel que está dispuesto a defender con su vida lo que ha creído. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, mis hermanos, muy, muy peligrosos. Pero tenemos la vacuna, permanezcamos en Él. Seguimos con esta idea hasta el final. Versículo 26. Les he escrito esto sobre los que les engañan. ¿Se fijan cuál es el propósito? Engañar. Pero la unción, mira la comparación que hace aquí para darnos otra vez la recomendación de permanecer. Pero la unción, o sea, el Espíritu que tú recibiste en Él, de Él, permanece en ti, ¿verdad? Aquí está la comparación. Este Espíritu que Dios ha puesto en mí no lo va a quitar. Es una arra, es una garantía que Él va a terminar lo que Él comenzó en mí. Bien, así, tú no tienes necesidad que nadie te enseñe, ¿verdad? Así como la unción misma te enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella te ha enseñado, así permanece en Él. Así como el Espíritu te ha sellado y permanece en ti, Dios no se va a ir de tu corazón. Si tú lo invitaste, no se va a ir. No es de que te levantas una mañana, Señor, ¿estás todavía ahí? Señor, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo, trayéndote esa justicia, gozo y paz que solo el Espíritu Santo te puede dar. Bueno, así como Él no se va, tú estás llamado a no irte. ¿Y puede un cristiano perder su salvación? Un cristiano es aquel que permanece hasta el final. Cristiano y perder la salvación son términos diferentes. Un cristiano es aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo y lo demuestra perseverando hasta el fin. Seguimos adelante y entonces dice, versículo 28, ahora hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Así es, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos ¿qué? Confianza. Si tú permaneces en Él,
no tienes por qué temer. Y cuando Cristo venga y el anticristo, y entonces la marca del 666, y hoy están ya se está pagando en algunas de las tiendas de la localidad. Escuché que hasta con la huella digital del dedo ya la gente está transfiriendo sus fondos de un banco a otro y demás. Esto del 666, dicen que la realidad supera la ficción, lo estamos ya casi viviendo. Está, repito, el escenario opuesto. Jesucristo va a venir, el rapto. No te preocupes, permanece en Él, sus palabras permanezcan en ti. Esto es permanecer en el Padre, esto es la vida eterna, esto es tener confianza. Cuando Él venga, ¿sabes qué? Vas a estar confiado, no vas a estar avergonzado. El Señor de todas las partes, de todos los puntos cardinales de la tierra, va a traer a los suyos, y dice la Biblia que le recibiremos en el cielo y estaremos para siempre con Él. Esto que dice el anticristo, cuando el anticristo se manifieste, la Biblia enseña, es otro tema, que la iglesia no va a estar aquí. Dice Pablo, hay quien al presente detiene al anticristo, pero es necesario que esto que al presente lo detiene sea quitado de en medio, ¿verdad? Se ha llevado con Dios para que se manifieste este hombre de pecado, que ya está en operación y lo podemos ver en tantos sitios de internet, en tantos canales de televisión, en tantos lugares. Cómo tú puedes hablar de cualquier cosa, pero cuidado se te ocurra decir en tu escuela que Jesucristo es Dios, porque te crucifican. ¿Quién crees que está detrás de esto? El anticristo, el espíritu del anticristo, que no es otra cosa que el mismo enemigo que llevó a la cruz para su derrota al Señor. ¿Cómo ser libres de esto? Permanecer en Él. Es muy sencillo. Es más, la propuesta de la palabra de Dios es: volvamos a la pureza y al poder de la iglesia del primer siglo, que sus reuniones eran alrededor de Jesucristo y de su palabra. Ninguna otra cosa era más importante que lo que estamos haciendo hoy, mis hermanos. Por eso me llena de gozo cada que nos reunimos, que podamos abrir la palabra de Dios, que podamos estar alrededor de Jesucristo y que Él sea el tema de nuestra conversación y Él sea el vínculo que une a nuestras familias. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.